Bienvenidos de nuevo al Callejón de las Maravillas, en este particular segundo asalto que vamos a tener hoy. Nos ha dejado noqueados esta película, ¿eh? Desde luego. Yo creo que sí. Aunque hemos ganado todos, los dos, como dicen en el Happy End los protagonistas. La verdad es que es tremendo. Bueno, la interpretación de Robert Ryan raya, valga el juego de palabras, con los sublimes, de una contención, de una expresividad, de una sobriedad. Él mismo creo que decía que era el papel del que más orgulloso se sentía de todos, de su amplia filmografía, y la verdad es que bueno, es súper convincente, ¿no? ¿Y qué forma de boxear tiene? Si parece boxeador, bueno, de verdad. Tenemos que decir que Robert Ryan fue boxeador, ¿eh? Claro. Es que queda en evidencia porque reconocemos siempre cuando estos tipos de actores entrenan, ganan músculos, entrenan muchísimo tiempo y todo eso es muy admirable, ¿no? Pero el ejemplo de Robert Ryan es impresionante porque ves a un tipo que está boxeando sobre el ring, o sea, no hay fingimiento ninguno, es maravilloso. ¿No hay ninguna escena de trucaje, de dobles y cosas? Doblado? Pues lo desconozco, pero en esa época no se llevaba mucho ese tipo de cosas. Estaba todo muy coreografiado y lo que da la sensación de esta película es de verismo, de que se pegan de verdad, que se... Además son planos como medios, muy próximos. Está estupendamente realizada las escenas que son 18 minutos de pelea real. Sí, es un núcleo de la película junto con el otro gran núcleo del que hablaremos luego, en el vestuario, que es clave también en el desarrollo de la peli, en el tramo de arranque y en la zona, el tramo medio. Yo quería destacar algo muy curioso como espectador, porque yo sí he sido aficionado al boxeo a nivel de espectador, vaya, no un aficionado de ir a los combates, algún oído, pero no a muchos, pero sobre todo en la tele, cuando no era un tabú televisivo, porque recordar que desde los 80, 90 hubo una especie de campaña de declarar el boxeo como un deporte violento, no grato. No. Luego se ha rehabilitado un poquito en los 2000 y ahora creo que goza de buena salud. Hay algún programilla por ahí, lo que pasa es que como ha cambiado el panorama de las televisiones, yo antes lo veía en determinada televisión deportiva, que ahora yo no la sintonizo, creo que no existe, en fin. Pero el dato que creo que nos interesa desde el punto de vista de espectadores y de comentaristas para compartir con el público, con los espectadores, es el hecho de que en la tele, claro, tú no oyes nunca el impacto de los golpes. Tú estás oyendo al locutor, oyes el rugido del público, oyes el ruido ambiente, pero el golpe del puño, el puñetazo sobre la carne del oponente y luego el baile sobre la lona de las pisadas, toda esa parte auditiva, audio del boxeo, aquí tiene un protagonismo tremendo, que yo creo que incrementa la emoción, la tensión, la espectacularidad. Es verdad, eso es una de las cosas también especiales de esta película, que realmente prácticamente no tiene banda sonora. La música es muy incidental y la película arranca ya desde los créditos, desde el título de crédito iniciales, que es algo muy raro para la época, que es todo sonido ambiente, no hay ni una nota de música y eso es muy llamativo y incluso atrevido por parte de Wise, ¿no? Porque bueno, no es lo habitual. Hay música, pero la que está fuera de plano. Sí. Que es muy interesante también. Sí, diegética, ¿no? Que claro, se dice... te refieres a cuando lo que se escucha en la ciudad, pero eso se puede considerar hasta cierto punto sonido ambiente también, ¿no? Sí, pero está muy bien insertado en la narración. Hay un plano magistral que es en el callejón donde le dan la paliza, al final y tal, que no se demora la cámara, es como una elipsis y de repente hay como un planazo que se ve la proyección de las siluetas de una jazz band, de un club que debe haber al lado, o de una fiesta privada, yo no sé, porque hay músicos y tal, y suena también una ráfaga de música de jazz, ¿no? De Dixieland o algo así. Es cierto que la parte audio es muy interesante. Yo creo que esta película de Wise influye un poco en la filosofía o no sé si la tenía ya, de Buñuel, que como sabéis era partidario de no meter músicas externas a la película. Bueno, pero yo creo que Wise va más allá, ¿no? Así como lo de Buñuel podía ser un acto de rebeldía, en el caso de Wise es convertir el sonido ambiente,
¿no? El sonido directo, convertirlo en la banda sonora de la película. Me refiero a, aparte de los diálogos que están cuidadísimos y que tienen gran peso literario desde mi punto de vista, es un poco cómo se va jugando con estos elementos de la ciudad, el tráfico que pasa, los bares, la música de los bares, conversaciones que se van pillando de la gente. Todo eso en realidad está conformando una banda sonora, y porque esta película tiene un carácter muy urbano, ¿no? En realidad todo sucede prácticamente en una manzana, en el Paradise City, en este local, y todo el barrio de alrededor, por lo que esta mujer deambula pensando qué hago, voy, no voy, observando el tráfico desde arriba. Todo eso sucede en un lugar muy pequeño, pero que concentra una cantidad de emociones muy potente, y todos esos sonidos están muy estudiados, ¿no? Se nota que Wise en ese aspecto conocía la calle y sabía qué es lo que le interesaba para expresar ciertas cosas. Y todo en 1 hora y 20. Y 1 hora y 20 además en tiempo real, que Eso se supone que es lo fascinante de esta película, y por lo que debería ser tomada también como casi materia de estudio, sobre todo en las escuelas de cine, ¿no? No es exactamente tiempo real, pero casi lo parece, ¿no? Y es fascinante porque eso, como espectador, te involucra tanto en la historia, parece que estás allí, ¿no? Que estás mirando como por encima del hombro de la chica o del boxeador, eres un personaje más de esos que están ahí repitiéndose constantemente, parte del público. Y sobre todo son escenas muy largas, ¿no? La escena de, pues eso, el combate de boxeo, el final, dentro del vestuario, que me gusta mucho cómo entran y salen los personajes, pero está sucediendo delante de ti, no hay trampa ni cartón, no hay elipsis, no hay trucos de guión, juegan con la acción, de montajes paralelos, no, es lo que sucede, está ocurriendo delante de tus ojos, y es una película que casi huele. El suspense de la butaca vacía, que juega mucho en la peli, ¿no? Que te crees que se va a venir abajo. En la motivación. En la motivación, y sin embargo es un acicate al revés. O la ventana que se enciende o que se apaga. Exacto. Cómo juega con esos elementos. Bueno, eso demuestra además que se pueden contar grandes historias sin un presupuesto ingente. Esta era una producción de la RKO, de las más modestas. Y no deja de ser una joya cinematográfica, como decíamos antes, totalmente, como tantas otras que tiene la RKO, que la hemos ensalzado aquí mucho en el Callejón de las Maravillas, que no era de las productoras de los estudios que contaban con más presupuesto. Bueno, lo había... Pero, sí, porque no hay que olvidar que las películas de Fred Astaire y Ginger Rogers eran grandes producciones, pero claro, sí, pero realmente una década atrás. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero las grandes joyas, yo considero que las grandes joyas cinematográficas de la RKO precisamente eran no eran las que tenían más presupuesto, sí, claro, pero sí más ingenio. Fue un estudio que vivió una decadencia bastante importante hasta que al final desapareció. Y es verdad que precisamente en esta época, en los años 40, principios de los 50, que es cuando ya prácticamente desapareció, es cuando hizo ese cine más interesante, ¿no? Con pocos elementos, y sobre todo porque ya se atrevían a hacer cosas, ¿no? Eran un poco más atrevidos o arriesgados. Total, ya de perdidos al río, si ya les quedaba poco. Claro. ¿Es el estudio todo? O sea, casi toda la película es estudio. Todo es, todo. Claro, decorado. Bueno, quizá la calle esa donde hay tráfico. También es decorado, sí. ¿También? Sí, pero que sería un decorado claro, es un decorado que aparecería en otras películas, ¿no? Que utilizaban la misma calle para muchas escenas. Bueno, lo único que, claro, por supuesto, lo único que está rodado en escenarios reales es el tráfico, el tranvía que pasa, el coche, cuando ella está mirando desde arriba. A eso me refiero, eso se ve que bueno, es eso sí, real, claro, de la ciudad. Sí, claro. Pero lo demás, claro, es un barrio, como bien decías, Bensi, muy limitado, como una manzana de una zona de ocio deportiva, de esparcimiento, con el Dreamland, el palacio ese del muy significativo, ¿no? El nombre, Dreamland. Dreamland. Y en fin, todo ese entorno lúdico para una sociedad superproductiva, productivista, ¿no? Mercantil, como es la americana, pero donde impera un cierto como deterioro, como todo es como sucio, ¿no? Bueno, pero también me gusta que esté reflejado el ambiente de una ciudad el viernes por la noche, ¿no? Porque no, es miércoles. Es miércoles. Es el miércoles boxeo y el jueves lucha libre, wrestling. Lo había entendido al revés yo, fíjate. Sí. Bueno, si no me equivoco, si no recuerdo mal, me ha parecido ver eso. Que me llama la atención que el día del boxeo fuera el miércoles. Ya. En cualquier caso se capta muy bien. Pero es el rato de ocio, nocturno, que la gente desconectaba y bueno, pues... Bueno, el ambiente del bar es cargado de humo, con todos esos tipos allí, esa máquina del gancho, es todo muy... A mí me recuerda un poco estéticamente a las fotografías del Pee Wee
este fotógrafo tan famoso de esa época que hacía un fotoperiodismo muy crudo, muy directo, muy nocturno, de asesinatos y cosas que sucedían en la ciudad todas las noches, y esta película creo que comulga mucho con ese espíritu porque además es coetánea y tiene una vocación que a mí, yo creo que hace esta película muy moderna, tiene una vocación como de realidad, ya no solo porque está rodada en tiempo real, ¿no? Tanto es así que en España estuvo censurada, no pasó la censura esta película, porque se consideraba que no era bueno mostrar los bajos fondos en el mundo del deporte. En este caso del boxeo, lo que quiere decir que existían, claro. Ya, hombre, es una película con un trasfondo muy amargo, ¿no? Yo creo que probablemente es lo que, no, más que el deporte en sí. El dato no, pero en fin, en la dictadura el deporte era uno de los digamos, valores del régimen. De los valores de los campos en los que más se trataban de implicar a la juventud y a la no juventud y tal. Entonces, efectivamente, lo que hay aquí, mafia, apuestas, manejo, combate amañado, que aquí siempre se ha llamado tongo, que es otro de los títulos, creo, para... Trucado, combate trucado. Combate trucado y luego el tongo también. Sí, en algún país de en algún país latinoamericano, creo, sí. Y tal. Que por cierto, me estoy deseando volver a casa para ver en el diccionario etimológico dónde viene tongo, porque suena como a algo africano o algo así, que no sabemos de la etimología, pero es muy curiosa, pero siempre se dijo, ahí hay tongo, aplicado básicamente al teatro, al boxeo, por extensión a otro tipo de cuestiones, de fraudes y tal, pero básicamente al mundo del boxeo. Yo quería, volviendo a la escena crucial, que hemos estado todos de acuerdo en que lo es, la del vestuario, recordar esa galería de tipos maravillosos que aporta el guión, que seguramente están en el poema, porque se basan en un libro, pero no en un relato, sino en un poema narrativo de Marc, que también fue guionista en 19 trabajos y tal, pero que triunfó en los años 20, era redactor jefe del New Yorker, o de una revista literaria importante de Nueva York, y bueno, pues vendió decenas de miles de copias de dos poemarios de los que luego hablaremos seguramente, uno de ellos ¿no? Ambientado en el mundo del boxeo. Y bueno, esa galería de tipos que están el novato, como un flan, que aterrado un poco, impresionado, muy nervioso, están el cínico, galán, ligón, el perdedor nato, cuyo ídolo es justamente uno que... Frank Manila, ¿no? Uno que fue noqueado 22 veces o 20 y tantas, pero ganó al campeón del mundo de repente. Es como que él tiene la mitomanía esa de que el fracaso recurrente puede conducir al éxito total, ¿no? Que tiene que ver también con la filosofía de Robert Ryan, otro boxeador en el ocaso, de que solo con un golpe, necesita un golpe nada más, que por cierto le propina bastantes más de uno a su joven rival y tal. Pero bueno, ese espectro que van concurriendo en un espacio tan limitado, que se genera una especie de dialéctica, y en medio siempre todo converge en Robert Ryan, en su conflicto, en su situación de ocaso, de la que él es más consciente que nadie, pero a la que quiere buscar una salida airosa, ¿no? Que le redima de algún modo, su amor amenazado, porque evidentemente ese conflicto es la subtrama que hace avanzar la película. Me parece que es una secuencia magistral, ya no solo como dirección de Robert Wise, sino a nivel de guión o de adaptación de ese poema que no conozco, ¿no? Me gustaría haberlo leído. Esta película además influyó en muchas otras, una de las más importantes, la magnífica Toro Salvaje de Scorsese. Bueno, e incluso Robert Wise, de alguna manera, luego hizo una película maravillosa que hemos comentado aquí. Marcado por el odio. Claro, también sobre boxeo. De alguna manera ya estaba entrenando un poco, ¿no? Para lo que vendría después. Una película ya diferente, con otros elementos, ¿no? No tan estrictamente pugilística, pero sí, sobre este tipo de películas se cimentó la base, ¿no? De todo lo que vendría después. Hombre, siempre pensamos en Toro Salvaje, a lo mejor también porque es una película en blanco y negro, ¿no? Y siempre eso ya unifica mucho. Pero bueno, a mí me gustan las películas de boxeo, sobre todo las más clásicas, ¿no? Por así decirlo. Luego ya a partir de Rocky estas cosas ya son menos las que a mí me interesan. A lo mejor el último gran ejemplo para mí, pero también porque es una película muy clásica, es $1 Million Baby, que también Clint Eastwood ahí hace también un homenaje. Es una chica, Claro,
también es un homenaje a este tipo de cine en cuanto a que se ven en estos personajes tan prototípicos del entrenador un poco hastiado, el otro el que limpia y cambia el cubo, todo ese mundillo menos glamuroso, ¿no?, de estos deportes y tal, más de la trastienda, que lo hace más humano, y que a mí es lo que más me interesa y creo que nunca se ha reflejado como se refleja en esta película. Robert Ryan, que ya lo hemos comentado, está excelente. Completamente. Es de los pocos papeles protagonistas que tuvo este actor, que sin embargo estuvo en algunas de las mejores obras cinematográficas del séptimo arte. Hombre, uno de los grandes tipos duros, ¿no? Es que ya con los rasgos que tenía y lo grande que era. Y además trabajó con directores estupendos, desde Ophuls a Sam Peckinpah. A mí en la de Ophuls, en Atrapados, ¿no?, se llamaba, ahí estaba estupendo, haciendo ahí de malvado. No, era un tipo que a lo mejor no era un gran actor en el sentido de que podía cubrir muchos rangos de papeles, pero es verdad que lo que hacía lo hacía muy bien. Y en esta película me gusta la mirada que tiene, con pocos recursos, cómo es capaz de expresar un poco dentro del armazón este de gran boxeador, ¿no?, avejentado ya y de vuelta de todo, cómo de repente se trasluce a veces la vulnerabilidad o el sentimiento o la empatía. Tiene gestos o detalles, pero muy leves, que yo creo que hacen muy rico su personaje. Es difícil identificarse con el personaje de un boxeador, sin embargo Robert Ryan lo hace muy cercano. Totalmente, bueno, lo que llama también la atención es, se pasa desde el primer combate, asalto, es ya como que sufre un severo castigo, vamos a decir, es como si estuviera todo el rato como encorvado, a la vez en una posición que es, pero que a la vez es inquietante para el contrario, todo el rato, y siembra el pánico en lo que se confirmará luego, en cuanto a que el amaño no va a tener lugar y tal y cual, y va a romper las reglas del juego que él ignoraba hasta el último round. Pero esa posición física que tiene, es que es como si estuviera groggy todo el rato él. Luego al final ya el otro también, se empieza a tambalearse. Pero es verdad lo que dice Ben, si se nota que ha sido boxeador, porque eso solo puede hacer un tipo que se ha calzado de verdad unos guantes. Pero yo nunca he visto boxear así. ¿Habéis visto así a un tipo encorvado, como una gárgola? Pero es un tipo de boxeador ya un poco de vuelta, ¿no? Sí. Así como lo bonito de... Bueno, ya no, yo creo que ya está más todo unificado, pero entonces cada boxeador a lo mejor tenía más su estilo marcado. Hay una película estupenda con Errol Flynn que se llama Gentleman Jim, anterior a esta, que representa este tipo de boxeador mucho más refinado y más atlético. Y es que Errol Flynn. Una película muy buena también, de Raoul Walsh, peliculón. Ajá. Y esta es todo lo contrario, ya carece de glamour completamente, es como, sí, efectivamente, es un poco contrahecho ya, ¿no? Está muy bien. Pero está muy bien porque esa imagen refuerza un poco el personaje. Y refuerza la imagen del perdedor. Hay quien dice que esta es una de las grandes películas de perdedores de la historia del cine, que hay unas cuantas, ¿no? Pues sí, la verdad que es de inicio hasta su redención final, en la que de algún modo como héroe, gana en cuanto a que se reconcilia con... Porque claro, su meta en la vida ya es conseguir un estanco, poner un estanco. 600 euros a un combate de exhibición y poner un estanco o un bar o quedarse con los derechos de un boxeador emergente, ¿no? Hacer como de managers, creo que es a lo que se refieren, ¿no? Sí. Es su meta en la vida, su redención para seguir conectado con el mundo del boxeo. La película es implacable, es muy amarga, pero sin embargo lo que destila, porque el personaje es íntegro, es honesto, ¿no? Él quiere reivindicarse por encima de toda esa basura. Entonces yo creo que en ese aspecto arroja mucha luz, ¿no? Sí. La actitud del personaje. Y por eso el final tiene casi, que eso también es muy de Wise, ¿no? Está también al final de West Side Story. Tiene esta imagen un poco religiosa al final, que parece una pietad, la chica recogiendo en el suelo con esa luz de la farola. Tiene ahí la película siendo tan cruda y tan directa y tan urbana, sin embargo tiene destellos como un poco místicos y esa escena, el final es impresionante, es muy bonito. No, poner los pelos de punta, dices, ostras. Sobre todo porque ella, no hemos hablado de ella, pero ella está estupenda también. Hace un gran papel. ¿Y qué me dices del mafioso? Porque claro, es lo que decías tú, son películas que en un momento dado boxeo y mafia se entrecruzan, entonces bueno, sobre todo el tercio final subyace desde el principio, ¿no? La picaresca de
de los cuidadores suyos que y desertan en un momento dado, cuando ven que ya que la cosa se va a poner fea. que va a haber para todos, se abren y desaparecen cuando los que han incumplido realmente son ellos, ¿no? Claro. Han engañado al mafioso, al gángster, y han engañado a su pupilo, al boxeador, realmente. Hombre, la película juega mucho con, a ver, el malo es muy malo, o sea, es todo un poco Tópico, exagerado. tiene elementos tópicos. Sí, ¿no? porque de hecho la caracterización de Little Boy, que es el gángster, es como un gángster de dibujo animado. Sí, con sí, ese sí. traje Con la blanco, el chica, sombrero, con las con apuestas. Es que debían de ser así, ¿eh? Pero de todos modos, la película es que también, a ver, yo antes he hablado de que es una película moderna en ciertos aspectos, pero también es muy clásica. Tiene un toque también, como tenía casi todo el cine negro, un poco expresionista, ¿no? Que juega a lo mejor a veces también con el exceso. Es verdad que comprimir este tipo de historias y de escenarios y de situaciones en 70 minutos te obliga a ser muy directo, ¿no? Y a no andarte con rodeos. Tú fíjate la galería de personajes recurrentes que están viendo el combate, este tipo que no para de comer, el que está con la radio, el que no consigue darle la calada al cigarro, o sea, El que ciego. el ciego. La señora que quiere que lo maten a él y luego le pide a él que mate al otro, ¿no? Sí. Como los conocemos desde la primera escena, que van entrando en unos maravillosos planos secuencia y a partir de entonces ya no los abandonamos hasta el final. Y además quieres saber cuál va a ser la reacción. Llega un momento en que tú como espectador dices, bueno, a ver qué va a decir esta señora ahora o... Pero lo está estás muy bien, esperando. claro, eso está muy bien porque eso identifica también mucho al espectador con lo que está sucediendo. Pues normalmente nos identificamos con los protagonistas, ¿no? Y no con estos figurantes que están ahí alrededor, ¿no? Como suele pasar en otras películas, que aparecen en un plano y ya está. Aquí volvemos todo el rato a ellos y ya no solo queremos descubrir qué es lo que va a suceder sobre la lona, sino también alrededor, ¿no? A ver qué es lo próximo que está comiendo este tipo, ¿no? A ver cómo va esto de las apuestas, a ver el ciego si en algún momento hace algo. Juega mucho con ese tipo de suspense también. Sí, el ciego también se las trae, ¿eh? En cuanto a crueldad. No, yo quería comentar un inciso en lo del el autor de la historia, Mark, poema. que no recuerdo el primer apellido, Mark. Joseph Moncure March. Exactamente, que debutó con escándalo con The Wild Party, con el Party Salvaje, que fue prohibido por su alto contenido sexual en Boston, y claro, le dio una notoriedad tremenda. Y decir que The Wild Party, por desgracia, como hemos hablado fuera de cámara, no se debe haber editado en España, o por lo menos está agotada. En cambio, Wild Party incluso hizo Art Spiegelman, un dibujante de cómic de la generación hippie, ¿no? De Robert Crumb y tal, hizo una versión que yo creo que es asequible de Wild Party, que es, Sí, bueno, pues maravillosa la edición. una actriz de vodevil que organiza una fiesta con alcohol, Sí. sexo, etcétera. A mí me encantaría, después de ver la película me ha suscitado Sí. mucha curiosidad por poder leer de ese trazo. Apetece. Y decir que el personaje del poema era un boxeador de color, no era blanco como Sí, Robert había Ryan, no era caucásico como Robert Ryan. Había un componente racial ahí, sí. Sí. Bueno, os tengo que pedir ya secuencia o escenas. Antonio, ¿Empiezo? Empiezas. Pues yo me quedaría con... Ha aludido a ella David, digo, pierdo mi secuencia favorita, pero creo que sigue vigente poder decirla. La del vestuario, cuando en esa especie de hueco de la ventana entreabierta, así parcialmente abierta, mira al hotel y ve o deja de ver la luz. El conflicto, la subtrama, cómo se plantea con esa elegancia, solo con un juego visual, sin palabras, sin gestos apenas, más que precisamente con gestos y miradas, de el subidón que le da cuando ya ve que se ha apagado e deduce que ella está bajando y que va a hacer uso de la entrada. Luego hay otro giro de acción que vemos que no. Pero bueno, todo eso nos atrapa como espectadores. Para mí es una escena muy, muy interesante porque además anticipa cuál va a ser el final, su camino de redención, que es el amor, que es su pareja, que es hacer una familia y bueno, pues asumir que su ciclo con el boxeo ha acabado, que es a lo que él se está resistiendo, ¿no? David. Pues es difícil, la verdad, elegir un momento dentro de una película tan potente, además visualmente. A mí hay un plano que me pone los pelos de punta, que es precisamente cuando Robert Ryan está bajando del ring ya después de haber terminado el combate, ¿no? Que además está todo el mundo ya marchando, allí no hay momentos para la gloria ni nada por el estilo, y es un plano un poco general, que eso sí parece una fotografía de la época, ¿no? Que podría haber sido publicada en cualquier periódico, en este periódico del que tanto se habla, ¿no?
Y es un plano en el que aparecen, en un lado están atendiendo... Perdona, el cao, sí. Que mi hija me decía, pero ¿por qué hay un señor vendiéndolo en la calle y por la noche? Claro, ahora parece un poco... Es que en aquella época no había internet y había periódico matutino, vespertino, a cualquier hora se hacía el periódico. Los periodistas estaban todo el día en la redacción. Y además bueno, ahí también, fumando sin parar. Eso no ha cambiado vendiendo mucho. la voz en Ahora grito. tenéis horarios más, digamos, funcionariales. No, parece. Antonio, no. Bueno. Perdón. Bueno, es un plano en el que se ve, en el mismo plano, así un poco general, se ve al derrotado, que le están intentando ahí atender en una esquina, y Robert Ryan que baja del ring de espaldas sin ningún tipo de gloria ni de momento, simplemente se ha terminado el combate, el público ya se está marchando, la mitad de las butacas están vacías. Bueno, es un plano demoledor que yo creo que de alguna manera explica lo que significa esta película, ¿no? Es impresionante. Y además queda patente que se pueden hacer muy buenas películas y contarlo todo solo en 70 minutos. Sí. A ver si vamos tomando ejemplo, Que eso ¿no? hoy por hoy es raro ya. Sí, porque... Madre mía, cómo está el patio. ¿Cómo está el patio? De butacas. De butacas, sí. Cada vez más vacíos, por otra parte, desgraciadamente. Algo habrá que hacer con eso, ¿no? Pues sí. A ver si toman también medidas para incentivar que la gente siga yendo al cine, porque está muy bien verlo por la televisión. Bueno, para empezar, pero, que sean películas tan buenas como esta. Claro. Eso es lo fundamental. Cuando la película es Pues buena, sí, da igual señor. 70 que 120. Es mi opinión, ¿eh? Exactamente, sí. Bueno, yo cada vez agradezco más las películas La con novedad, menos metraje, porque la creo que concisión. últimamente se exceden demasiado y sobran cosas. Eso es verdad, sí. Pero bueno, cada uno aquí en esto tiene su criterio y sus preferencias. Nosotros nos vamos, pasaremos otra película por televisión, pero será ya la semana que viene, hasta entonces.